Muy bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por esas muy amables palabras. Roger Domingo, muchas gracias. Muchas gracias a Deusto por publicar mi libro y gracias a la Fundación Rafael del Pino. Estoy encantado de estar en este lugar tan bello y me encanta poder hablar acerca de mi libro. Cuento con el público español. Espero que me vea todo el mundo. ¿Se me ve bien en streaming, en directo? Muy bien. Si hubiera algún problema, por favor, avísenme. Bueno, pues voy a empezar entonces con algunas pocas definiciones, porque el término liberalismo, liberalism en inglés, tiene distintas connotaciones según donde estemos en el mundo. En Estados Unidos, el liberalismo hace referencia a políticas un poquito más tendientes a la izquierda. Más igualdad, más distribución, más presencia de la administración. Y en Europa es justo lo contrario. Las personas están más interesadas en el mercado, en derechos de la propiedad privada y en una limitación del tamaño de la administración pública. Yo creo que ambas definiciones incluyen el liberalismo en sus términos más amplios, porque tiene que ver con varios conceptos. El primero de los conceptos es la universalidad de la dignidad humana y, por tanto, la naturaleza universal de los derechos humanos. Los liberales creen que todos los seres humanos son iguales en su capacidad de tomar decisiones morales y que los gobiernos están comprometidos a respetar esta autonomía concediendo derechos básicos. No hay ningún grupo de personas, de seres humanos, que sea superior a otros en términos de esos derechos. El liberalismo se ve avalado por un Estado de Derecho, el imperio de la ley. Los gobiernos no pueden interferir en relación con las decisiones vitales que puedan tomar los seres humanos, es decir, dónde viven, qué creen, cómo piensan, con quién se casan, el tipo de trabajo que llevan a cabo. En fin, que la protección de la autonomía es absolutamente esencial para un gobierno liberal. Y yo creo que aún cuando se sea un gobierno conservador o más de izquierdas, si esos derechos están protegidos, yo voy a pensar que es una sociedad liberal. Así que Suecia y Dinamarca son estados liberales, pero también lo es Estados Unidos, Corea del Sur y otros países que tienen una protección social no tan presente. Así que, como ha quedado explicado, yo lo que quiero defender es lo que yo defino como liberalismo clásico. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el liberalismo clásico ha sido distorsionado, ha sido interpretado de forma tal que ha dado lugar a un ataque en términos generales al liberalismo hoy. Pero voy a empezar dando 3 razones por las que el liberalismo es un abordaje superior en relación con la organización social. En primer lugar, están los elementos prácticos. El liberalismo es una forma que permite gobernar a sociedades diversas y se arraigan los orígenes históricos del liberalismo. El liberalismo arranca a mediados del 17, después de las guerras de religión europeas. Tras la Reforma protestante, los protestantes y los católicos estaban matándose los unos a los otros en toda Europa durante 150 años. Durante la Guerra de 30 años, quizás la tercera parte de la población de Europa perdió la vida como resultado de estas guerras de religión. Así que a finales de este periodo, los pensadores liberales primeros pensaron, quizás deberíamos de hacer algo en relación con la política para que no nos centremos en una doctrina religiosa hablando del fin. No, la protección de la vida en sí es lo que es importante y tendremos que estar de acuerdo en poder no estar de acuerdo en relación con ese fin último. Así que todo el mundo podrá creer en lo que quiera creer en tanto en cuanto no haya interferencias sobre los derechos ajenos. Llegamos al 19 y al 20 y ya no se está discutiendo la religión, se está discutiendo el concepto de la nación. Sabemos que se habla de la identidad nacional, que plantea que un grupo es superior a otros grupos. Y esto entonces da lugar a las 2 terribles guerras mundiales del 20.
Y al final de esas guerras, de nuevo, se reconoce que es imprescindible un orden mundial liberal que respete verdaderamente la dignidad de todos de manera equitativa, que intente reducir aquellas tensiones que han sido creadas por estas aseveraciones que defienden de forma agresiva e intolerante la identidad nacional. Y así creamos el mundo que llevamos disfrutando ya varias generaciones, un orden liberal. España ha llegado un poquito tarde, pero ha llegado, llegados los años 1970, España formaba parte de este club. Ahí podemos decir entonces que es un argumento muy pragmático, que defiende la sociedad. Si hay otros tipos de diversidades religiosas, étnicas, etcétera, es mejor tratar a todo el mundo como particulares, como individuos que gozan de esta igualdad en vez de basar el sistema en la superioridad de un grupo en concreto. Eso es lo primero. Lo segundo es el argumento moral. El liberalismo protege la dignidad humana y la dignidad humana, a su vez, se basa en la autonomía humana. Es decir, cada uno de nosotros puede tomar decisiones morales. Esto es algo que encaja perfectamente en la tradición judeocristiana. En el libro de Génesis, Dios Todopoderoso instruye a Adán y a Eva y les dice: no hay que comer la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comen esa fruta y abandonan el paraíso. A diferencia de los animales, a diferencia del resto de la naturaleza, el ser humano puede tomar decisiones morales. Entendemos cuál es la diferencia entre el bien y el mal y podemos optar por el bien y no por el mal. Y es precisamente esta capacidad de tomar estas decisiones morales lo que garantiza que cada uno de nosotros como persona contamos con esa dignidad, un fundamento para una sociedad liberal que respeta a los seres humanos precisamente por esta razón. Y finalmente, el tercer argumento tiene que ver con la economía. Las sociedades liberales, entre los derechos que protegen el derecho a la propiedad privada, al derecho a la transacción, a la economía, y por tanto estas sociedades han sido las más ricas del mundo. Estas primeras, Países Bajos, Gran Bretaña, fueron de las más ricas y los fundadores, por así decirlo, del capitalismo moderno, del comercio, porque eran muy liberales a la hora de proteger este derecho a transaccionar. Otros países que se han enriquecido precisamente porque han adoptado estos principios, incluida China. China hoy, desde luego, no es una sociedad liberal, pero sí lo es en la esfera económica. En el 98, Deng Xiaoping, líder reformista, básicamente instituyó los derechos de propiedad. Los ciudadanos chinos, a partir de ese momento, pueden conservar los resultados de su trabajo y se enriquecen rápidamente. Así que, aunque en términos políticos no son países liberales, sí lo son en términos económicos, porque si no fuera así, no se hubiera dado este crecimiento milagroso en China. ¿Por qué? Pues porque han hecho suyos algunos principios liberales. Son tres razones por las que debemos de ser liberales: pragmáticas, liberales, morales y económicas. Pero hay desafíos, hay complicaciones ahora mismo a los que nos enfrentamos. Yo creo que todos estamos al tanto y nos llegan estos ataques desde la derecha y desde la izquierda. El desafío que inmediatamente apreciamos es el que resulta de estas actividades de una derecha que defiende el nacionalismo en vez del liberalismo. Ya sabemos quiénes son los miembros de este elenco: Orbán en Hungría, Modi en la India, Trump en Estados Unidos, los distintos líderes populistas, Salvini, Le Pen. Todos estos líderes claramente defienden no el imperio de la ley que limita al gobierno, sino más bien un hombre fuerte que estará en disposición de defender al pueblo. A estos populistas se les elige, efectivamente, hacen suyo el mandato y dicen: soy el representante del pueblo, voy a ejecutar, aquí está el juez, aquí está el periodista que se interpone,
no quiero tener que rendir cuentas, no quiero aceptar ese límite, así que socavan el sistema judicial, socavan a los medios independientes, socavan la competencia política libre y el resultado es una socavación de la democracia misma. Y esto se hace en el nombre de la debilidad, de la supuesta debilidad de las sociedades liberales que no se remiten a un único principio que utilizan para definir la sociedad. Y tienen razón, además, porque esto forma parte del diseño mismo del liberalismo. ¿Qué está sucediendo en la India ahora mismo? Bueno, pues hay un régimen liberal creado por Gandhi y Nehru allá por los años 1940. La República India es diversa. Religiones, regiones, idiomas, castas, muchas dimensiones, y es muy difícil ver cómo una sociedad tan diversa puede coexistir pacíficamente si no es gracias a un marco liberal. Ahora sí, el BJP, el partido de Modi, intenta transformar esta identidad avanzando hacia el hinduismo, o sea que los 200 millones de musulmanes en la India no forman parte de esa identidad nacional. Y esto, entonces, es lo que prepara el terreno para la violencia. Esto lo hemos visto, un crecimiento preocupante en Gujarat, lo hemos visto cuando Modi era el primer ministro en ese estado y ahora se está dando en la sociedad en general. Luego, Orbán, por ejemplo, ha definido la identidad nacional húngara en función de la etnia húngara, de forma tal que se excluye a los que no son húngaros. Tengo que hablar acerca de Teller, John von Neumann, Leo Szilard y Erich Regner, húngaros físicos que se reunieron con el presidente Roosevelt y ayudaron al desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Los cuatro no eran arios, eran judíos. Si nos ceñimos a lo que dice Orbán, no forman parte de Hungría. Y esto yo creo que hace comprender cuáles son las ventajas de las que gozamos en una sociedad liberal, cuando aceptamos la diversidad de las personas que allí conviven. Esta es la amenaza. La democracia liberal está en declive. Hubo una gran explosión que empezó aquí, en el sur de Europa, en España, en Portugal, a principios de los 70, se fue propagando por todo el mundo, culminando con la caída de la cortina de hierro. Estas democracias que se remontan a principios de los 70, 100, 110 más o menos, llegado a principios de los 2000, pero durante los últimos 8 años esa cifra va en declive. Freedom House, que hace un seguimiento de la democracia en el mundo, lo define como recesión democrática y es además cualitativa porque esto se da en las mayores democracias, en Estados Unidos y en la India, que han visto cómo son elegidos estos líderes populistas. Y también hay una amenaza que nos llega de la izquierda, porque están el populismo tradicionalmente de izquierdas, las personas que se impacientan porque las sociedades liberales no están reduciendo las desigualdades como querrían, no están atendiendo a los marginalizados a la velocidad a la que querrían, o sea que quieren una administración más sólida que no se ve tampoco limitada por el imperio de la ley. Y ahora mismo en Latinoamérica hay por primera vez, en Colombia, por ejemplo, el auge de líderes de izquierdas, o Chile. Estos dos países han elegido a líderes de izquierdas que defienden un papel crecientemente importante de la administración para hacer frente a estas desigualdades. Ellos dicen que el liberalismo está desfasado porque no avanza lo suficientemente rápido. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues en mi libro yo hablo acerca de dos distorsiones, dos deformaciones del liberalismo que se han dado a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas, que han resultado en una respuesta negativa, una a la derecha y otra a la izquierda. A la derecha hablaríamos del neoliberalismo. Ya lo hemos comentado. El neoliberalismo no es sinónimo de capitalismo. No podemos pensar en una sociedad rica, moderna, sin capitalismo, sin propiedad privada. El neoliberalismo es una doctrina que
se arraiga en los años 1980 y 90, que de alguna forma idealiza a los mercados como la solución a prácticamente todos los dilemas públicos. Y veía al Estado como oponiéndose al crecimiento. Y hay muchas economías modernas en 1970 que han crecido con excesiva regulación. Ha habido demasiadas empresas estatales, empresas públicas que no eran eficientes. Así que hubo una corrección, pero fue en la dirección opuesta y demasiado lejos, en mi opinión, porque fue hacia la desregulación de mercados. Parte de ello era necesario, pero en la desregulación del sector financiero esto dio lugar a muchísima inestabilidad económica con la crisis financiera que empezó a principios de los 90 cuando estas políticas fueron implementadas, y esto culminó en la gran crisis subprime en Estados Unidos en el 2008, con muchas otras crisis financieras en Asia y en otras partes del mundo, y dio como resultado un mundo globalizado en el que la desigualdad iba en aumento, creciendo más rápidamente en los países más neoliberales como Gran Bretaña y Estados Unidos. Y esa desigualdad, a su vez, dio lugar al movimiento populista, a esa política populista que hemos visto en los últimos años, a derecha y a la izquierda, porque muchos trabajadores normales en países ricos no compartían esa riqueza, ese aumento de la riqueza. Muchos de sus trabajos se habían desplazado a países asiáticos. Eso estaba muy bien para los países asiáticos, pero causó muchísimos problemas a los trabajadores en esos países que habían adoptado esas políticas neoliberales, y por eso vimos el surgimiento del populismo en la última década. La otra deformación del liberalismo es una que se ha producido en la izquierda progresista, y podríamos llamarlo política identitaria. Y hay diferentes tipos de política identitaria y ciertas formas de política identitaria yo creo que son compatibles con el liberalismo, y de hecho son muy importantes como una forma de movilizar a las poblaciones que se han visto marginalizadas. El caso clásico es de los afroamericanos en Estados Unidos. Se les había discriminado formalmente hasta la década de los 60. En los 60 una persona de color no podía andar por la calle en Washington, D.C. porque era una ciudad segregada. Así que era muy importante que los afroamericanos pudiesen movilizarse, porque como grupo además habían sido discriminados y pidieron legislación para poner fin a la segregación, pidieron igualdad en vivienda, en educación, para cumplir esa promesa de que hace el liberalismo de tratar a todo el mundo de la misma manera, a todos los ciudadanos igual. Hasta ese momento esa promesa no se ha cumplido del todo, y por ese motivo sigue habiendo ataques contra instituciones liberales por no haberlo conseguido. Pero la política identitaria es una forma de luchar políticamente. Sin embargo, existe lo que yo llamo una política identitaria y liberal, y que dice que tu identidad, o sea, la identidad con la que tú naces, tu etnia, tu raza, tu género, tu orientación sexual o tus creencias religiosas heredadas, eso es lo más importante de ti. Y es más importante que quién eres como individuo y las decisiones morales que puedes tomar y los logros y trabajo que puedes hacer como individuo. Y el Estado va a tomar tu identidad como la forma dominante de interactuar contigo. Es comprensible si tenemos en cuenta la justicia a la que se han enfrentado muchos grupos, pero esta política identitaria de izquierdas empieza a socavar los cimientos del liberalismo mismo. En Estados Unidos, seguramente sabrán que hablamos de lo que llamamos woke liberalism o liberalismo despierto, que se centra en la orientación sexual, etnicidad, y esto ha creado unas divisiones muy importantes de a quién hay que dar privilegios. ¿Hay que dar privilegio a las personas que entran en estas categorías o no?
o hay que darlo a los individuos, caso por caso. Si no expresas la opinión progresista correcta, algunas veces en algunas sociedades pierdes tu trabajo o te critican en los medios sociales o en las redes sociales. Con lo cual tenemos un ataque contra el liberalismo de derechas y también otro ataque contra el liberalismo de izquierdas. Yo creo que ahora mismo en mi país, en Estados Unidos, el ataque de la derecha contra el liberalismo es más seria que la que viene de la izquierda. Luego podemos verlo en el turno de preguntas, pero la derecha en Estados Unidos ha llegado a tal punto donde ahora apoya lo que decía Claim, que Joe Biden se había vuelto presidente como resultado de fraude electoral, que es una gran mentira. Y se están situando para darle la vuelta a las próximas elecciones si les dan la oportunidad de hacerlo. Con lo cual ellos representan un peligro muy presente, muy claro. En cambio, el ataque de la izquierda es menos peligroso porque es algo más a largo plazo, tiene que ver de qué opina la gente de sí misma, se siente un individuo o se siente un miembro de un colectivo. Y ese problema va a existir durante muchos años. Ahora bien, hay otros temas que yo creo que se vieron muy claramente durante la pandemia del COVID. Y eso tiene que ver con nuestra capacidad cognitiva de hacer frente a hechos, información y la verdad. Y una de las cosas asociadas al liberalismo clásico es un modo cognitivo que llamamos ciencias modernas, ciencias naturales modernas. Bajo esta forma de pensar existe una realidad objetiva que es distinta de lo que pasa en nuestras conciencias subjetivas. Podemos interpretar esa realidad utilizando un método experimental, podemos entender la causalidad y por lo tanto podemos manipular ese mundo de fuera. Y esto es lo que ha establecido la base para la manipulación tecnológica del mundo, que luego ha creado la riqueza que todos disfrutamos hoy. Pero ha habido una crítica de las ciencias naturales modernas que empiezan en la izquierda y luego va desplazándose a la derecha, que está socavando la base de nuestra capacidad de ponernos de acuerdo sobre temas básicos, sobre información y hechos básicos. Tengo un capítulo en mi libro que es un poquito autobiográfico, porque cuando yo era joven fui a Francia y estudié con muchos postmodernistas, autores como Jacques Derrida, también conocí a Michel Foucault cuando estaba en la universidad, y soy muy consciente de estas líneas de argumentación. Pero lo que hicieron estos pensadores postmodernos fue aseverar la subjetividad básica del conocimiento, que las palabras que utilizamos para hablar de la realidad, de hecho, conforman esa realidad e imponen nuestra visión subjetiva a lo que creemos es un mundo objetivo. Y en muchos sentidos esto nos da lugar a un relativismo, que no hay una realidad objetiva ahí fuera, todos tenemos nuestro punto de vista subjetivo que imponemos en el mundo. Y lo vemos muy claramente en la obra de Michel Foucault, que es un gran autor, y él sostiene que la ciencia natural moderna en sí no es el objetivo para enfocar la realidad. Más bien refleja los intereses de algunas élites ocultas que están utilizando la ciencia para manipular a otros. Dijo, antiguamente, decía Foucault, si eras un líder, eras un rey, un monarca, podías simplemente ordenar la muerte de un sujeto. Hoy no lo podemos hacer. Necesitamos un modelo más sutil para manipular y utilizamos la ciencia para ello. Y bueno, yo creo que era muy interesante lo que decía, hablaba de la homosexualidad, el encarcelamiento, la definición de la locura. Todos estos eran casos donde la ciencia se utilizó para marginalizar a ciertos grupos en el interés de una estructura de poder oculta. El problema es que Foucault lo llevó al extremo y básicamente empezó a argumentar que toda la ciencia
natural reflejaba estos intereses y esos poderes. Y si decimos que no hay una realidad objetiva y que todo es simplemente la proyección de los poderosos, de su visión y sus intereses en el mundo, entonces todo lo demás es una cuestión de política de poder. Y entonces, ¿por qué vamos a estar en el lado de los marginalizados? Porque eso está simplemente proyectando su poder. Bien, esa era una tendencia que empezó en los 80, 90 y sobre todo ocurría en las universidades, pero ahora ha llegado a la extrema derecha. Todos los grupos populistas de extrema derecha seguramente habrán notado, presentan los mismos argumentos en la epidemia del COVID, que las autoridades sanitarias que nos están diciendo que llevemos una mascarilla, que nos pongamos la vacuna, que tengamos distanciamiento social, dicen que son científicos representando hallazgos científicos objetivos, pero de hecho están actuando en el interés de élites ocultas que básicamente quieren ejercer el poder sobre nosotros. O sea que la misma idea que empieza en la extrema izquierda se ha desplazado ahora a la extrema derecha, y no tengo que contarles que esto es peligroso, porque en una sociedad liberal acordamos que no vamos a estar de acuerdo en la verdad según definida por la religión, si no podemos ponernos de acuerdo en información básica, empírica, como por ejemplo, ¿es segura la vacuna? ¿Quién ganó las últimas elecciones? Si no podemos ponernos de acuerdo en estas cosas, tenemos un gran problema, porque no vamos a poder deliberar de forma racional y no vamos a poder llegar a decisiones comunes. El siguiente tema tiene que ver con la nación. Y aquí creo que los liberales tienen un problema porque creen en la universalidad de los derechos humanos, que los derechos humanos tienen que ser respetados, ya sea en Estados Unidos, en España, en Corea, en Myanmar, en Bangladesh, en cualquier parte del mundo. Todos tenemos los mismos derechos, pero el mundo está dividido en estados-naciones, con unas jurisdicciones limitadas, y para muchos liberales este es un problema, porque dicen, a mí me importan tanto los derechos de las personas que viven fuera de mi país que los derechos de mis compatriotas. ¿Y eso qué tiene de malo? Y yo pienso que no tiene nada que malo en cuanto a la teoría moral, pero sí que hay un problema práctico, porque los derechos no significan nada a menos de que se puedan cumplir, y hay que cumplirlos. ¿Y quién los cumple? Los estados. Los estados, el Estado es un monopolio de poder que puede hacer que la gente disfrute de sus derechos porque tiene un poder coercitivo para obligar a la sociedad a respetar los derechos de sus compatriotas. Y los estados no tienen un poder de que se cumpla esto en todo el mundo, solo dentro de sus fronteras. Entonces sí que podemos hacer que se cumplan estos derechos en nuestras naciones, y eso es mucho poder y hay que tenerlo bajo control. Y por ese motivo es importante que nos organicemos en naciones. La Unión Europea evidentemente es un intento de ir más allá de ese egoísmo nacionalista, pero no ha conseguido su propósito porque no hay un ejército ni una policía de la Unión Europea que pueda castigar la violación de derechos en un Estado miembro. No ha evolucionado tanto la Unión Europea y, por lo tanto, necesitamos que los Estados se encarguen de que se cumplan y se protejan esos derechos. Pero, claro, nos convertimos, estamos menos dispuestos a expresar la solidaridad cuanto más grande sea el grupo. Y la nación seguramente es el grupo más grande al que debemos una solidaridad, y esa solidaridad es importante para la cohesión social, para la capacidad de tomar decisiones colectivas y de trabajar de forma colectiva como un orden político, y por este motivo creo que es difícil eliminar la identidad nacional como un factor importante que hace que el liberalismo sea posible. Pero ese sentido de identidad nacional tiene que ser una liberal, porque si se basa en una característica fija como la etnicidad o la raza que excluye a cierta parte de la población, entonces no va a ser la base para la acción colectiva, va a ser la base para la exclusión y el dominio de un grupo por otro. Entonces, en mi opinión, lo que necesitamos
es una identidad colectiva, pero identidades colectivas liberales que reflejen los valores comunes y la autonomía del ser humano y la igualdad de los seres humanos que tenemos en el liberalismo. Voy a terminar hablando un poco acerca de la geopolítica, porque creo que lo que ha sucedido en las últimas 2 generaciones es que estábamos viviendo, por lo menos aquí en Europa y en Norteamérica, vivíamos en unos países, en sociedades prósperas y pacíficas. Y yo creo que eran prósperas y pacíficas porque aceptaban esta orden liberal internacional. Pero no todo el mundo lo ha aceptado. Y de hecho, además de estos populistas, tenemos a Rusia y a China, 2 estados autoritarios que han consolidado su poder y que pueden ahora retar ese orden liberal. Y el 24 de febrero vimos el ataque agresivo de Rusia contra un país que es una sociedad liberal, Ucrania. Esto lo conozco muy bien porque he estado mucho tiempo en Ucrania en los últimos 8 años. Y desde el 2014 yo pienso que Ucrania estaba luchando entre una democracia liberal y un Estado autoritario. Y el objetivo ruso en esta guerra es eliminar la posibilidad de que una nación eslava o de Eurasia pueda ser una democracia de éxito. Ese es el verdadero desafío que representa Ucrania, que pueden elegir libremente a un presidente, que pueden tener un sistema donde la gente puede criticar al gobierno, que lo hacen constantemente en Ucrania. Y esto es lo que está en juego. Y todo el orden europeo que surgió después de la caída del muro de Berlín, después del colapso de la ex Unión Soviética. Eso es lo que está en juego en esta guerra. Y creo que en ese sentido, los ucranianos evidentemente están luchando por su propia soberanía, por su propia libertad, pero básicamente están luchando en nombre de todos nosotros. Porque si Putin se sale con la suya y se hace con el control de toda o parte de Ucrania, socavándola como un Estado viable, esto va a tener consecuencias. Y todos los otros líderes autoritarios están prestando atención y van a aprender la lección de cómo de firmemente el resto del mundo democrático ha apoyado a esta nación democrática que han tratado de romper a través de desinformación o armas u otras herramientas que tienen. Así que para mí esta es una lucha muy importante para todos. Y de hecho soy bastante optimista de que los ucranianos serán capaces no solamente de parar la invasión rusa, sino que podrán vencer a Rusia o hacer que salgan de muchas de las regiones que han ocupado después del 4 de febrero. Podría explicarlo en más detalle, pero yo creo que ilustra claramente la diferencia entre un Estado autoritario y una sociedad libre. Los ucranianos, hasta en la forma de organizar sus militares, lo hacen de forma mucho más democrática. Les gusta la innovación y toman riesgos, mientras que los rusos tienen un sistema autoritario muy tradicional, donde todo tiene que pasar por una jerarquía militar y todo lo decide una persona. Y, en mi opinión, la invasión de Ucrania es uno de los mayores errores geopolíticos que he visto yo en mi vida. Y se tomó esa decisión por la naturaleza autoritaria del régimen ruso. No solamente Putin quiere demostrar que su autoritarismo es mejor que una democracia liberal, pero si vemos cómo se tomaron sus decisiones, estaba totalmente aislado durante la epidemia COVID. Estaba ahí en el extremo de una mesa gigantesca porque le asustaba acercarse a otro ser humano. Es una muy buena metáfora, creo yo, de lo que significa ser un líder autoritario. No estás en contacto con el pueblo, con las personas. Puedes creer lo que quieras porque vives en un universo creado para ti mismo, y creado por las personas que te rodean, y eso lleva a muy malas decisiones. Algo parecido está pasando ahora en China con la política de cero COVID, que yo creo que también es un gran error. Y con esto
Bueno, debo decir que sí tengo algo de optimismo para el futuro. Si Ucrania puede aguantar, si la OTAN y la Unión Europea muestran la solidaridad que han mostrado hasta ahora, que ha sido muy sorprendente hasta ahora, creo que será una victoria no solamente para Ucrania, sino para las democracias liberales en todo el mundo. Espero que suceda, porque significaría mucho para todos nosotros. Y con esto, muchísimas gracias por su atención.